Bienvenidos al programa La Verdad Cristiana Católica. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 9 al 15. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza con cosas sin importancias, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buen día, mis hermanos. Si usted quiere también ver el Evangelio o leerlo, puede tomar su Biblia, Lucas 16, versículo 9 al 15. El Señor nos sigue hablando del pasaje de este Evangelio. Nos habla de la justicia, nos habla de la confianza y nos habla de la honestidad y la fidelidad y la sinceridad, claro. El Evangelio contiene varios puntos muy importantes. Nuestro Señor Jesucristo nos propone ejemplos muy sencillos en el que se nos puede confiar cosas que no son importantes. Pero si nosotros manejamos bien o cuidamos bien estas cosas que no son importantes, también se nos podrá confiar cosas importantes y grandes. Pero si nosotros no servimos cuidar estas cosas tan pequeñas e insignificantes, tampoco serviremos para que nos confíen cosas grandes o cargos importantes. Total que aquí entra la confianza y la honestidad y el ser justo. Nuestro Señor Jesucristo nos invita hoy en día a ser justos, honestos, sinceros y fieles a nuestro trabajo, a nuestra relación con ciertas personas y también especialmente con Dios. Dios nos recuerda que no podemos servir a Dios y después al dinero. No podemos tener dos dioses. El Señor Jesucristo nos recuerda que pues el que tiene dos patrones no puede amar a los dos. Tiene que amar más. Alguno de los dos tiene que amar más y al otro no lo va a querer. O al otro ama y al otro lo desprecia. Es fiel al otro y al otro es infiel. Entonces, nadie puede tener dos patrones, porque no se puede amar a dos patrones al mismo tiempo. Entonces el Señor nos propone esto. También no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Debemos elegir qué debemos hacer. Amar al dinero y servir al dinero,
o amar a Dios y servir a Dios. Debemos elegir una de estas dos, pero no podemos ocuparnos de las dos, porque no podemos amarlas. Debemos amar una sola cosa. Jesús en ese momento pues estaba siempre ahí con los fariseos, que también siempre pues se creen que son perfectos, como siempre nos habla el Evangelio de los fariseos, que en ese tiempo para ellos eran perfectos, que saben todo, pero pues Jesús también conoce sus corazones y sus pensamientos, pero solo se burlaban de Jesús cuando Él hablaba de esta manera. Pero Él les dice: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce los corazones, y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios, dice. Al final, el Señor una vez más replica y también saca la verdad ante los fariseos. Y pues entre sus burlas y su sarcasmo, pues hacen eso, pero en realidad pues les duele, aunque fingen reírse o burlarse de Cristo, pero Dios sabe que hasta lo más profundo de su corazón les duele que Él les diga la verdad. Entonces pues el Señor nos invita también a ser fieles también a lo que estamos haciendo. No podemos partir en dos, no podemos ser intermedios. No existe un sí, no existe un intermedio entre el sí y el no. No hay, solo uno tiene que elegir un sí o un no, y ya. Así es también con Dios. ¿Sigo a Dios o sigo al dinero? ¿Sigo a Dios o sigo al mundo? ¿Sigo a Dios o sigo en mis ambiciones, en mis vicios, en mis cosas mundanas que hago? Total, que también nos habla de la confianza y la fidelidad, que si se nos confía cosas insignificantes que no tienen importancia, si no sabemos valorarlas y cuidarlas, tampoco sabremos valorar y cuidar las cosas grandes e importantes. El Señor nos habla mucho de esto. Si nosotros sabemos cuidar esas cosas que, aunque parezcan no importantes, pero lo que cuenta ahí es si de verdad puedes ganarte la confianza de la persona que te confía en sus bienes, aunque no tiene importancia. Aunque nosotros cuidemos algo que no tiene importancia, pero si lo hacemos de igual manera, el que cuida lo insignificante y lo importante lo cuida por igual, siempre será así. El que es honesto siempre será honesto. El que no es honesto nunca será honesto. Recuerden que el Señor hoy nos da una lección y nos invita a practicar la honestidad, ser justos, ser fieles, la fidelidad y cumplir con nuestro trabajo. Ser sinceros y elegir una sola cosa, no servir a dos patrones, uno, dice, porque solo vamos a amar a uno, no podemos amar a dos al mismo tiempo. Pues eso y esto es la invitación del Señor hoy en día, y pues tomámoslo en cuenta, pongámoslo en práctica en nuestra vida y sigamos caminando en nuestra fe. Juntos alcanzaremos el reino de Dios como hermanos, como familia en la fe y en la Iglesia Católica. Sigamos creciendo en esto y sigamos inculcando nuestra fe hacia nuestros hijos y a la familia, para que también seamos los que hagan la diferencia en este mundo, porque nosotros nos olvidamos y ya no tomamos en cuenta esto, y cada vez pues hay más personas que ya no creen y pocos creen. ¿Por qué? Puede ser también nuestra culpa, porque nosotros no enseñamos, no inculcamos la fe, no dejamos la fe a nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad de hacerlo. Muchas gracias, mis hermanos, y Dios me los bendiga, y nos vemos hasta la próxima.